ayudar con la grabación. Perfecto. Y para partir nuestra segunda sesión del taller de nuestra mesa temática de transporte, les voy a compartir la presentación. Ahí estamos, modo pantalla completa. Y vamos a primero repasar la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a partir un poco recordando el proceso participativo de esta elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética. Y vamos a ver cuál es justamente el objetivo de nuestro taller, nuestra segunda sesión. Después vamos a tener una presentación que va a estar a cargo del equipo de política, donde justamente nos van a contextualizar y actualizar respecto al proceso participativo de actualización de la política energética nacional. Después nos vamos a ir al trabajo participativo, que es la parte más relevante, escucharla y escucharlo a todos ustedes. Vamos a volver ahí a un plenario bastante lúdico que tenemos ahí preparado y nos vamos finalmente con los próximos pasos. Así que solo a modo de recordatorio, bueno, este proceso participativo que partió ya en abril y esperamos se extienda por lo menos hasta septiembre. Partimos abril y mayo con esta primera etapa de difusión y convocatoria, donde justamente ustedes se pudieron inscribir a todas las actividades que tenemos planificadas y tuvimos nuestra primera audiencia, esta audiencia de introducción. En mayo ya partimos con nuestra etapa número 2, que es la etapa de diálogo, que se va a extender hasta julio, donde justamente estamos levantando diversa información, vamos a aplicar diversas encuestas, tuvimos un taller introductorio y estamos teniendo nuestras 4 mesas temáticas, nuestra mesa particular sobre transporte. Después, para julio, la idea es, una vez finalicemos las mesas temáticas, tomar toda la información que levantemos de acá, poder sistematizarlas y presentarle justamente los resultados en esta segunda audiencia, para después, ya en agosto y septiembre, trabajar en el anteproyecto del Plan Nacional de Eficiencia Energética y también someterlo a consulta pública. Le vamos a estar contando justamente para recibir todos sus comentarios y poder ajustar este documento. Bueno, respecto a la etapa número 2, que es la etapa de diálogo, que es la que estamos actualmente trabajando, ya tuvimos nuestro taller introductorio, donde ahí revisamos algunos conceptos básicos, vimos algunas experiencias internacionales, justamente con el objetivo un poco de nivelar un poco los conocimientos que tenemos respecto a esta temática, eficiencia energética en general. Son temas bastante técnicos y acá no todos manejamos muy bien todos los conceptos, así que la idea de este taller justamente fue que todos manejemos una base más o menos simétrica. Después tuvimos nuestra sesión 1, que fue la sesión de diagnóstico, donde acá justamente trabajamos sobre la pregunta ¿dónde estamos? Ahí hicimos un diagnóstico sobre las barreras y problemas que detectamos en relación a la eficiencia energética y el transporte. Y hoy día nos corresponde nuestra sesión número 2, que es nuestra sesión de estado deseado, donde la pregunta que los invitamos hoy a contestar es ¿a dónde queremos llegar? Y acá la invitación que le hacemos hoy es un poco a soñar, a proyectarnos hacia un escenario futuro, a ver hacia el 2050 qué nos gustaría que estuviese pasando en relación a la eficiencia energética y el transporte. Entonces, ¿cuál es nuestra visión futura respecto a esta temática? Ahí es súper importante tener en cuenta que lo que son barreras y problemas ya lo trabajamos, entonces cerrar ese capítulo y hoy día enfocarnos netamente en lo que es el estado deseado, este estado ideal. Y ya en una sesión número 3 vamos a trabajar respecto a líneas de acción y la pregunta que vamos a desarrollar ahí justamente es cómo llegamos a este estado deseado que vamos a trabajar en la sesión de hoy. Así que voy a dejar de compartir un momento porque esto es un proceso participativo, así que la idea también es escucharla y escucharlos a ustedes, así que vamos a hacer una primera actividad. Para eso, bueno, ahí la Cata ya está compartiendo, y por el chat les vamos a mandar el link para que ingresen a esta herramienta que es Menti. Ahí está el chat directo, o pueden ingresar a través de www.menti.com con el código 17180900. Y acá la pregunta que las invitamos a contestar es si conocen la Política Energética Nacional 2050. Me imagino que algunos la conocen como la PEN, o como la Política 2050 tal vez. En equipo tienes que usar Se nos coló ahí un audio, ahí se silenciaron. Esta política que ya se construyó hace algunos años de forma participativa, que justamente ahí contiene los lineamientos y las líneas
de acción justamente que marcan un poco el trabajo que realizamos como ministerio, así que ahí 5 personas la conocen, 7 no, se va emparejando un poco la cancha, la invitamos y los invitamos a todos a entrar, tenemos solo 15 personas si no me equivoco, así que nos falta todavía algunas personas que ingresen ahí a contestar si conocen la política energética nacional. Y se da una tendencia que se ha dado ya en la mayoría de los talleres de la mesa que gran parte de las personas no la conocen, así que va muy de la mano con la presentación que vamos a tener a continuación ahí con Bárbara, que nos va a contar un poquito sobre la política y la actualización que estamos teniendo de este documento. Y antes de pasar a la segunda pregunta, solamente como contexto les cuento que desde el 2019 partimos con un proceso de actualización justamente de esta política energética. Tuvimos ahí talleres participativos a lo largo de todo Chile, que de hecho fueron los últimos talleres presenciales que alcanzamos a hacer antes de la pandemia. También tuvimos mesas de temáticas que estuvieron trabajando respecto a la actualización de este documento, mesas más técnicas, tuvimos mesas de información, educación, temas sociales, cambio climático, temas mucho más técnicos, y también estuvo trabajando un comité consultivo en la actualización de esta política, dándole la visión más político-estratégica al documento. Y la segunda pregunta tiene que ver justamente con esto. Queremos preguntarles si alguna o alguno de ustedes participó en el proceso de actualización de la política energética nacional, ya sea en alguna mesa ciudadana, en alguno de los talleres ciudadanos que hicimos al principio, en las mesas temáticas, a lo mejor tenemos aquí a alguien del comité consultivo. Vemos ahí que la mayoría no participó, pero no se preocupen, vamos a tener ahí otras instancias para que puedan participar además. Vemos ahí que un 12% solamente participó y un 88% no participó. Así que vamos a esperar unos minutitos más a que se sumen más personas a la votación, pero la mayoría nos dice entonces que no conoce la política y no participó. Así que eso va muy de la mano con la presentación justamente que vamos a tener a continuación. La va a hacer, va a estar a cargo de Bárbara Eguiguren, ella es del equipo de política justamente del Ministerio de Energía, y Bárbara nos va a contar un poco sobre el proceso de actualización de la política energética nacional y cómo este proceso se vincula con lo que estamos trabajando del Plan Nacional de Eficiencia Energética, los temas justamente que ahí surgieron y que podemos tomar para el trabajo que vamos a desarrollar hoy en día. Y antes de darle el pase a Bárbara, solamente comentarles que el chat va a estar activo durante toda la presentación, así que cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, lo pueden ir dejando por ahí, y al final de la presentación vamos a tener ahí unos minutitos para responder. Así que adelante, Bárbara. Muchas gracias, Fanny. Hola a todos. No sé si hay gente que ya ha estado en otros talleres esta semana. Si es así, se van a repetir un poquito el plato con esta presentación, pero va a ser un poco diferente porque ahora obviamente va a estar más enfocada en transporte. ¿Ven bien la presentación? Que me ha parecido algo raro en mi computador. Sí, ya, perfecto. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, como decía Fanny, les queremos contar del proceso de actualización de la política energética nacional, pero para eso les voy a contar un poco de qué es la política, para todos aquellos quienes no la conocen. Chile tiene una política energética nacional desde el año 2015. Esta política es bien importante para nuestro país porque fue la primera política nacional de largo plazo de Chile y se desarrolló mediante un proceso participativo que fue considerado bastante pionero en ese tiempo, el 2015, acercando los intereses de los distintos actores del sector. Esta política define la visión de largo plazo para el desarrollo del sector energía y esto se cimentó obviamente en estos amplios acuerdos transversales gracias al proceso participativo. Estamos en pleno proceso de la primera actualización de la política energética. Entonces, este proceso de actualización ratifica su importancia como política de Estado, que trasciende gobiernos también. Hoy nos enfrentamos a un nuevo contexto del que teníamos hace 5 años, por eso es necesario actualizar la política y adaptarla a los nuevos desafíos y también volver a revalidar las visiones y los consensos y los acuerdos que están plasmados en ella. Para eso, nosotros queremos mantener y profundizar valores transversales como la participación,
Queremos avanzar mucho más, cada vez un poquito más hacia el enfoque de diversidad y también nunca dejar de tener a la vista del potencial que puede tener la energía como un motor de desarrollo económico para el país. Para ubicar a la política en el espacio, como le contaba Fanny, la política nosotros la vemos como un marco o como un soporte de visión de largo plazo para las distintas políticas públicas del sector energético, porque actúa entonces que guía el actuar del Estado en energía y también el actuar privado y el de la academia. Vemos aquí que la política engloba distintas estrategias y planes en energía. Entre ellas está el Plan Nacional de Eficiencia Energética, aquí resaltado, y debajo del Plan de Eficiencia Energética están otras estrategias más específicas y relacionadas, como podría ser la estrategia de electromovilidad. Entonces, la política es más general, entrega un paraguas. El plan de eficiencia energética es un poco más específico y luego vienen otros instrumentos más concretos, más de corto plazo, como podría ser la estrategia de electromovilidad. Y volviendo a la política, también, aparte de englobar todo lo que tenemos en energía, también nos permite vincularnos con otros instrumentos de otros sectores y también con un marco más general que también nos entrega directrices, como por ejemplo la contribución de Chile para la mitigación del cambio climático o los ODS. En este proceso de actualización de la política ya llevamos un trecho recorrido en el proceso, estamos en la recta final para llegar a la consulta pública, pero hoy día les vamos a contar algunas cosas que hemos ido levantando el proceso, algunos resultados preliminares, y le vamos a hablar en particular de los talleres regionales participativos, de las mesas temáticas y del comité consultivo. Primero, entonces, en 2019 fuimos a todas las capitales regionales a escuchar lo que las personas quieren y esperan de la energía para el futuro. En estos talleres asistieron más de 800 personas provenientes de todo tipo de sectores, personas expertas y no expertas, en general ciudadanía en general. Y después de los talleres hicimos un análisis muy exhaustivo de toda la información que se levantó y obtuvimos algunas conclusiones que les pasamos a contar. En relación a transporte, obviamente, no les vamos a contar todo acá. En primer lugar, en todos los talleres, de todos los que hicimos a lo largo del país, se levantó la demanda por un transporte eficiente y sustentable, y esto relacionado con la necesidad de contar con una mejor gestión de los sistemas de transporte. Relacionado a eso, en ciudades más grandes, sobre todo, surgió la necesidad de contar con un transporte intermodal organizado. También fue bastante transversal escuchar el interés por el apoyo a la electromovilidad y el desarrollo de la infraestructura habilitante para la electromovilidad. Y por último, también se habló de manera global, transversal, la necesidad de contar con capital humano especializado en las distintas áreas de energía y obviamente también en el área de transporte. Eso respecto a los talleres. Ahora les queremos contar algunas líneas interesantes que obtuvimos de la realización de las mesas temáticas, estas mesas que hicimos durante el 2020 después de los talleres. A estas mesas temáticas convocamos a personas provenientes de todos los sectores, academia, sector público, sector privado, sociedad civil también, y los participantes aportaron con discusión más experta, eran personas más expertas en los distintos temas y propusieron objetivos de largo plazo y metas de largo plazo en las distintas áreas. Estas son las 9 mesas que conformamos, pero hoy día nos interesa sobre todo la mesa 2 de ciudades y energía. En esta mesa, se habló bastante en profundidad sobre transporte, aunque también se levantaron temas de transporte en otras mesas, por ejemplo, en la mesa de energías limpias. En el desarrollo de estas mesas, mientras se realizaban las sesiones, en una de ellas se realizó un ejercicio bien parecido al que vamos a hacer hoy día, de hecho, de pensar el estado deseado, el estado ideal que soñamos para el futuro en los distintos temas. Y de ese ejercicio de pensar en el estado ideal, levantamos algunas cosas interesantes que se pueden relacionar con lo que vamos a hablar hoy día, como por ejemplo fomentar sistemas de transporte sustentable en base a la electromovilidad, contar con un transporte urbano limpio, eficiente y sustentable, la necesidad de un uso eficiente de la energía en el sector transporte, dejando de subsidiar tecnologías y combustibles menos eficientes, nos dijeron también. La eficiencia también se planteó en relación a disminuir la dependencia del país de combustibles importados, al requerir menos combustibles importados.
compatibilizar distintos instrumentos de planificación y gestión territorial y gestión urbana con incidencia en la movilidad. Promover la micromovilidad sustentable, los viajes compartidos y alternativas a los viajes como el teletrabajo, y que exista interoperabilidad en el sector e interacción con la infraestructura urbana. Y por último también se habló de incorporar al hidrógeno como nuevo energético para la electromovilidad. Siguiendo entonces con el proceso participativo, les contamos que también se convocó a un comité consultivo, que lo convocó el propio ministro. Fueron 36 personas que tuvieron un carácter más político-estratégico. Entonces teníamos los talleres, que eran más ciudadanos, las mesas con un perfil más experto, y este comité consultivo con un perfil más político-estratégico. Las mesas también conversaron cada tema más parcializado, y en cambio el comité consultivo tuvo la oportunidad de tener una visión más global y estratégica y poder balancear los distintos objetivos. Y el comité consultivo nos entregaron recomendaciones para contenidos para una política actualizada. No les voy a contar el resumen, un resumen específico del comité consultivo, sino que ahora les queremos contar como primicia, en realidad, en esta etapa en que ya se terminó esa parte del proceso participativo, y antes de ir a la consulta pública estamos dentro del ministerio analizando todo lo que levantamos, y estamos analizando entonces algunas metas que les queremos contar, algunas metas de mediano y de largo plazo relacionadas a transporte. Respecto a la gestión de la movilidad, nos propusieron metas relacionadas a que existan planes de movilidad urbana en las ciudades con criterios explícitos sobre las emisiones y la eficiencia energética. También que un porcentaje alto de los viajes sean realizados en modo de transporte cero o baja emisiones, incluido entonces la bicicleta y la caminata también. Relacionado a las tecnologías y la eficiencia misma de los vehículos, las metas están apuntando, las metas que nos propusieron, a que el parque de transporte público, taxis y logística sea 100% en base a vehículos baja o cero emisiones, y lo mismo para gran parte del parque vehicular y comercial. Esas son metas que en realidad ya tienen la estrategia de electromovilidad, pero aquí se propusieron que se hicieran más ambiciosas. Para apoyar lo interior, se planteó una meta habilitante de corto plazo y que está en amarillo, para que en el corto plazo exista finalmente una regulación para la reconversión de vehículos convencionales a motores eléctricos, y que al 2040 se prohíba la venta de vehículos que utilicen combustibles fósiles. Eso también nos están proponiendo. Todos los resultados de los talleres, de las mesas y del comité consultivo los vamos a subir a la página web. Estamos en proceso de embellecerlos un poquito para poder subirlos, y cuando lo tengamos vamos a preocuparnos de que les llegue la información de dónde están para que los puedan revisar si es que tienen interés de revisarlo en más profundidad. Fanny. Muchas gracias, Bárbara. Veo que no llegaron muchas preguntas, solamente hay un comentario de Sebastián respecto al tema de eficiencia energética en transporte y meter el hidrógeno. Así que ahí, Sebastián, apenas tengamos el documento en consulta, vamos a hacerle llegar ese link para que puedan ahí comentarlo y levantar todas sus observaciones. Así que muchas gracias a Bárbara por este contexto general. La idea es que la información que ahí nos presentó Bárbara nos ayude para inspirarnos en el trabajo que vamos a hacer a continuación. Les voy a compartir acá nuevamente la presentación y les voy a contar un poquito el trabajo que vamos a hacer a continuación en relación a los grupos. Y bueno, justamente acá nos vamos a separar nuevamente en grupos, igual como lo hicimos en la primera sesión. La idea ahí es que sean grupos más acotados para que todas y todos puedan participar y podamos escucharlos a todos. Y acá en cada grupo la idea es que podemos conversar justamente en torno al estado deseado, que es nuestro objetivo de esta segunda sesión. Y para eso tenemos un ejercicio preparado bien ahí, dinámico, que les van a contar con mayor detalle ahí las facilitadoras de cada grupo. Pero la idea es que nos pongamos en un rol de periodista un poquito y juguemos a visualizar o a pensar en estos titulares del futuro que nos gustaría que apareciera ahí en los medios, en las redes sociales tal vez, como titulares al 2050 en relación a la eficiencia energética en transporte. Para eso van a haber diversos subtemas que van a ver cuando ya entremos al trabajo en salas, y la idea es que puedan ahí incorporar información ya sea en un subtema o en todos o en los que más les interese.
Después vamos a estar ahí compartiendo y acordar los estados deseados para cada tema o cada subtema en realidad que vamos a trabajar. Y finalmente vamos a pasar a analizar las implicancias que podría tener o efectos negativos de alguno de estos estados deseados en algún actor o sector. Y después vamos a volver acá al plenario, donde va a ser también muy relacionado con el tema del titular. Vamos a pedirle ahí a cada grupo que elija el titular, el más creativo, el que generó más interés, el que más representa al grupo, y que nos muestren ese titular acá en el plenario. Así que, solo para recordar las reglas que tenemos para el trabajo en grupos que vamos a tener. En primer lugar, el tema del respeto. Les pedimos ahí a todas y a todos que se puedan expresar de forma amable, con harta y apertura a la diversidad, escuchar a lo que la otra persona tenga que decir, aunque no sea lo mismo que yo piense. Y también muy relevante acá el tema de pedir la palabra y ojalá no interrumpir a la persona que esté hablando. Si quiero aportar algo o complementar, la idea es que termine de hablar y ahí recién poder hablar. Y también ahí ocupar la manito virtual de Zoom para pedir la palabra. Después el tema de la empatía, justamente es muy de la mano con el respeto, esta disposición a escuchar y recibir de buena forma los comentarios, lo que los demás quieran decir, con miradas que esto es un trabajo justamente constructivo que estamos realizando. Otro punto también, la claridad, muy importante acá. Estos son temas bien técnicos y acá no todos manejamos los temas tan técnicos muchas veces, entonces cuando expresemos las opiniones o comentemos algo, ojalá de la forma más sencilla posible y que todos podamos comprender lo que se quiere decir. Después el tema de la atención, y muy relevante, ahora que estamos trabajando de esta forma virtual, ojalá puedan tener ahí sus cámaras prendidas, que estén bien participativos para que ahí el facilitador y el equipo técnico no se sientan solitos ahí en el trabajo que vamos a realizar. Y finalmente, la orientación a los resultados. Tenemos harto trabajo y como siempre tenemos poquito tiempo, así que concentrarnos netamente en este trabajo de los estados deseados que queremos levantar para los temas de eficiencia energética en transporte. Y ahora sí que sí, antes de pasar a los grupos, del trabajo que se hizo en la sesión pasada, justamente donde trabajamos todas las barreras y los problemas, el equipo hizo una sistematización y a partir de eso detectaron algunos desafíos que justamente van a servir de base para el trabajo que vamos a realizar ahora. Así que le doy el pase ahí a Francisco, él es del equipo de la edición justamente de energía sostenible, quien nos va a contar los desafíos en torno a transporte. Muchas gracias, Fanny. Efectivamente, la idea de mostrarles este resumen de desafíos, que en el fondo nosotros lo que hicimos fue tratar de sistematizar, resumir lo que ustedes mismos levantaron en la sesión anterior, ¿cierto? Cuando vimos cuáles eran los desafíos de hoy, para que usemos ese mismo diagrama, esta misma clasificación, para imaginarnos cómo queremos que sea el Chile del mañana en cada uno de estos puntos. En el fondo, invitarlos a soñar de cómo les gustaría que fuera el futuro de nuestro país en referencia a cada uno de estos elementos. Entonces se los voy a nombrar porque después en el mural que van a trabajar van a tener estas mismas categorías para que se entienda bien de qué se trata cada uno. Uno de los temas que ustedes mismos levantaron tenía que ver con temas de financiamiento e incentivos para avanzar hacia una mayor eficiencia en términos del transporte. Entonces, identificaron ahí que faltaban alternativas de financiamiento para hacer, por ejemplo, recambios vehiculares y avanzar en esa línea, que también faltaban medidas habilitantes, que existían barreras adicionales, como por ejemplo falta de normativa en algunos casos, o infraestructura, como puede ser el caso de la red de carga, o falta de oferta, ¿cierto?, de algunos servicios o equipamientos o vehículos. Por lo tanto, que todavía existían barreras que no permitían que avanzáramos más rápido en términos de eficiencia energética. Y finalmente en este primer conjunto tenemos también como lógica de habilitación la necesidad de contar con capacitación técnica y crecimiento en formación de capital humano avanzado, ¿cierto? Los profesionales que necesitamos hoy día para efectivamente incorporar nuevas tecnologías y tecnologías más eficientes al sector. Entonces, ¿cuál es la invitación que les estamos haciendo en la primera parte de la actividad grupal que ustedes van a hacer? Es que soñemos, que nos pongamos en el año 2050 y en cada uno de estos puntos nos imaginemos cuál es ese titular de diario que nos encantaría mirar para sentirnos satisfechos de que cumplimos la misión que teníamos hoy, ¿cierto? Que logramos superar estas barreras, logramos superar estos desafíos y hoy ya no tenemos estas problemáticas. Por ejemplo, acá hay un ejemplo ilustrativo de que al 2050 tengamos un titular que diga que en Chile es más fácil tener un auto eléctrico que un auto a combustión.
La idea es que se pongan creativos y justamente al final vamos a ver cuál es el titular que más lo representó. Dale nomás, Fanny, vamos al siguiente. Y en segundo lugar, otro set de desafíos que también identificamos tenía que ver, por un lado, con información, que hoy en día los usuarios no tenían información suficiente sobre los beneficios de un uso responsable del transporte y de tecnologías más eficientes. Aquí estamos hablando de distintos usuarios, usuarios residenciales, digamos, uno con el uso del mismo vehículo, de distintos medios de transporte, pero también usuarios a nivel de flotas de vehículos, a nivel de empresas, ¿cierto? Y de otros usuarios de medios de transporte que tampoco hoy día tienen información suficiente para hacer tomas de decisión. Por otro lado, también mencionaron la lógica de la promoción al transporte público, de que faltan incentivos para el desarrollo y sobre todo utilizar un sistema de transporte que sea eficiente y que sobre todo privilegie el transporte público, pero de calidad, ¿cierto? Por otro lado, también información al sector, que faltaba contar con información de datos reales, ¿cierto?, sobre los consumos de distintas alternativas de transporte, justamente para apoyar la toma de decisión, más que beneficios, digamos, estimados, sino que en mediciones prácticamente in situ. Y finalmente, yo creo que esto lo linkeo mucho con el comentario que apareció en el chat. Apareció la lógica de nuevos combustibles, ¿cierto? De que falta identificar todavía e informar sobre distintas alternativas de combustible que pueden haber. Se mencionaba en algunos murales de la sesión pasada que esto no necesariamente es solo electricidad el combustible que va, o el energético que va a apoyar al futuro el transporte, que pueden haber otras alternativas. Pero siempre quiero que mantengamos la idea, cuando vayamos a los grupos de discusión, de que es desde el prisma o desde el objetivo de la eficiencia energética, ¿cierto? De cómo encontramos entonces quizás combustibles que sean más eficientes que los que tenemos hoy. Obviamente los temas de emisiones y otros, sin duda que van a ser una externalidad positiva, si también nos ayuda a reducir ese tipo de contaminantes, pero recordar que estamos en la lógica del plan de eficiencia energética, entonces al final siempre el energético que tenemos que tratar de buscar, ¿cierto? Apuntar en este contexto es aquel que nos dé la mayor eficiencia. Entonces aquí también les mostramos un ejemplo ilustrativo de cómo nos imaginamos el año 2050 ya habiendo superado estos desafíos. Por ejemplo, usuarios de todo el país prefieren usar el transporte público en lugar de un transporte privado. Entonces la idea es que ahora, en la etapa de discusión, para cada uno de estos desafíos, ustedes se imaginen como un mini estado deseado, un mini deseo de largo plazo, nos den su titular y también después vayan trabajando en la bajada de qué significa cada uno de esos futuros, ¿cierto?, que a cada uno de ustedes les gustaría. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Así que la invitación ya está hecha ahí entonces. La invitación es a soñar con estos estados deseados, a convertirnos ahí en periodistas. Me imagino que aquí debe haber algún periodista también, así que ahí nos puede ayudar un poquito. Y nos vamos entonces al trabajo en grupos. Tenemos un poquito más de una hora para trabajar, así que ahí la idea es que puedan participar lo más que puedan. Así que les va a aparecer ahí en cualquier momento la invitación a entrar a la sala. Y nos vemos entonces acá a la vuelta al plenario. Volvemos entonces a nuestro plenario de cierre. Estuvo ahí muy interesante la conversación en los grupos. Así que para ir cerrando, la idea justamente es que ahora cada grupo nos pueda mostrar ahí el titular, el que generó más consenso, el más creativo, el más impactante. Por ahí salieron varios periodistas en potencia. De hecho, nuestro grupo ahí se habla de un premio Pulitzer de esto. Así, ese es el nivel de periodistas que tenemos. Así que vamos a partir por el grupo de la Mati, si está por ahí. La Mati con la luz, si no me equivoco. Vocera del grupo. Súper. Comparto mi titular. ¿Está viendo la pantalla? Sí, está bien, Luz. Sí. Súper. Bueno, nuestro titular fue que Chile es reconocido en la COP55 como el país número 1 en formación de técnicos en nuevas energías. Acá un poco bajando a lo que se señala, que son profesionales que van a ser reconocidos por ir autotransformándose a medida que hay nuevos desafíos en la materia. Por lo tanto, es súper importante señalar que los profesionales hoy día son un ente transformador en nuevas tecnologías y en lo que respecta a lo que hoy día estamos soñando al 2050, que son metas ambiciosas para ese año. Perfecto, muchas gracias, Lu, entonces por ese titular de 2050. Nos vamos entonces con el segundo grupo ahí, si está la Flo con la María José. Sí, Javiera va a
Perfecto. Cuéntanos, Javier. Ya, bueno, nuestro titular es Chile, primer país con transporte público y privado, cero emisiones. Gracias a los incentivos de financiamiento para el transporte eléctrico y de hidrógeno verde, junto con el recambio nacional de bencineras por puntos de recarga. Esto es como decir, oye, ¿qué es lo que apoyó a que Chile sea el primer país en transporte cero emisión? Y además se consolidó el uso del car sharing en Chile, llegó para quedarse. 8 de cada 10 chilenos y chilenas prefieren el transporte público. Está fomentando el uso del transporte, o sea, público, y que a la vez, o sea, sea una alternativa viable el no utilizar el transporte particular con esto del car sharing. Perfecto. Buen diseño ahí. Teníamos el titular completo, la noticia completa y la portada del diario, así que súper bien. Y nos vamos con el último grupo ahí, la Vicky con la Dani, si nos pueden compartir su titular. Ya, oye, la Luz me copió la foto, tenía la misma foto, Luz. Es muy parecido el titular, también tiene que ver con capital humano, se destacó harto que nada de lo otro técnico es posible si no desarrollamos capital humano. Profesionales, expertos chilenos en eficiencia energética y electromovilidad son destacados internacionalmente. Gracias a la expertise desarrollada en Chile y la colaboración entre sectores privados, públicos y de centros de I+D, Chile es el principal exportador de expertos en la materia. Perfecto. Entonces tenemos dos titulares ahí que apuntan más o menos a lo mismo. Así que esperamos que todas estas noticias se hagan realidad aquí al 2050 o a lo mejor incluso un poquito antes. Y ahora para ir cerrando y poder liberarlo, ya es tarde, está un poquito helado ahí, así que vamos a ir con el cierre. Denme un segundito que no me aparece acá la pestaña. Les voy a compartir. Acá está. Les voy a contar justamente cómo seguimos con nuestro taller 3, que es el que nos falta. Justamente ya pasamos por esta sesión de diagnóstico, que fue nuestra sesión número 1. Hoy día tuvimos nuestra sesión número 2 de estado deseado, donde ahí vemos que pudieron soñar en grande hacia el 2050. Y nos queda solamente entonces la sesión 3, donde justamente vamos a bajar un poco esto a líneas de acción de cómo llegamos a ese estado deseado que trabajamos hoy. Cuando nos toca nuestra sesión número 3, el 1 de julio, también en la tarde, de 4 a 6 de la tarde, para que lo agenden ahí y puedan participar para cerrar este ciclo de las 3 sesiones que tuvimos. Y algunos datos útiles, recordar que toda la información, las presentaciones, las grabaciones, todo esto va a ir quedando, los murales va a ir quedando en esta página que es energia.gov.cl/ley-medio-ee, para que ahí puedan entrar y revisar todo el material que estamos trabajando. Si es que hay algo que todavía no está publicado, no se preocupen porque lo vamos a ir subiendo a medida que pasen las semanas, así que para que puedan estar revisando. Así que solo me queda agradecerle ahí a todas y a todos por la participación, por el entusiasmo que tuvieron en esta segunda sesión, y nos vemos entonces el próximo 1 de julio para nuestra sesión final. Así que estén muy bien y nos estamos viendo ese día.